Y se va. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que ustedes vean esta transmisión. Bienvenidos a esta quinta conversación entre católicos, entre Javier Mejía y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate, ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Leemos en el Evangelio de San Mateo 16 que Simón Pedro le contestó a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y en el mismo Evangelio de San Mateo, ahora capítulo 28, Jesús les dice a sus apóstoles y a todos nosotros: Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así conocemos que nuestra Iglesia Católica no es una organización fundada por los hombres. Es como dice el apóstol San Pablo en su primera epístola a Timoteo: Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La Iglesia es la casa de Dios. Y tenemos la promesa del Señor Jesús de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, desde su inicio, la Iglesia ha sufrido múltiples crisis, de las cuales se ha recuperado y salido triunfante gracias al Espíritu Santo. Leemos en el Evangelio de San Juan 14: Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Actualmente estamos padeciendo en la Iglesia una nueva crisis, una crisis que había sido advertida en las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima y en Akita, Japón. En esta conversación entre católicos trataremos la situación actual de la Iglesia, teniendo siempre presente que la Iglesia es la casa de Dios y tenemos la promesa del Señor Jesús de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bienvenido, Javier. Te estoy muy agradecido por haber aceptado conversar sobre la situación actual de la Iglesia. Bienvenido, gracias, Javier, por la invitación. Gracias por la invitación. Si quieres hablar un poquito más fuerte, te lo agradecería. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Ahora hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a nosotros y a ustedes. Permítame poner aquí la oración. Permítame. Les voy a pedir que la sigan en su corazón. Por lo pronto nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, donde Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto paz, siendo tú mismo nuestro guía, y tomaremos todo lo que es nocivo. Por ti Por ti conocemos al Padre y también al Hijo, que en ti, el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo, que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Javier, vamos a iniciar. Te voy a hacer, para empezar a hacer plática, y de ahí ya se desarrollará en forma orgánica, te voy a hacer una pregunta, o dos preguntas. ¿Desde cuándo, desde qué año, podemos decir, eres católico que practica su fe? Bueno, yo, para los que no me conocen, tengo 83 años. A mí la fe me la transmitieron mis padres, pero considero que fui ya más comprometido a partir de 1965, hace casi 60 años. ¿Cuál fue la razón? Que participé en aquel movimiento de cursillos de cristiandad, y cuando participé en ese cursillo, que entre otras personas estaba el padre Sosa, Horacio Ruiz Garza y otros personajes de aquella época, pues me hicieron reflexionar en una forma muy seria. 2 años después se inició en Tampico un movimiento que se llamaba Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Esas las inició el padre Acosta, que en aquel entonces era el párroco de la iglesia de Lourdes en la colonia petrolera. Y entonces me invitó, y nos invitó a varios. Y el grupo que vino a dar esa jornada era un grupo de Monterrey. Los regiomontanos, muy preparados, reforzaron bastante en mí todo lo que había reflexionado en el tiempo de los cursillos. Vinieron una segunda vez, pero esa segunda vez ya nos involucraron a nosotros para que empezáramos a prepararnos para las próximas jornadas. Creo que participé más o menos en unas 25 jornadas, a veces en diferentes formas, pero participé en forma directa. Ahí estuve en ese movimiento por un poco más de 6 años, y pues estando en ese movimiento, pues te tienes que comprometer con la fe. Si no estás comprometido con la fe, difícilmente puedes estar haciendo las actividades que ahí se están haciendo, porque entre otras cosas también puede caer uno en la herejía de la fe, de estar haciendo uno muchas cosas, pero separado del Señor. Lo que le llaman el activismo. El activismo. Y el padre Acosta tuvo mucho tino de que no separaran ninguna de las dos cosas. Ya casado, con hijos, se creó aquí en Tampico un movimiento que se llamaba Unión de Padres de Familia. Sí. Esa fue la época cuando era presidente, iniciaba como presidente Miguel de la Madrid. Se creó en una forma rapidísima un sindicato nacional de escuelas particulares, y uno de los puntos en donde empezaron a actuar fue en Tamaulipas, y en concreto en Tampico. Entonces vinieron gentes de la Unión de Padres de Familia, que nosotros ni siquiera sabíamos que existían, y nos enteramos, una vez que ya nos involucramos en esto, que sería el brazo político de los padres de familia de la iglesia, porque el que lo financiaba en gran parte era el señor de Bimbo, don Lorenzo Serviche. Y en aquel entonces estaba como personaje muy importante en la iglesia en México don Ernesto Cardenal, y en Tampico estaba don Arturo Simaski. Ernesto Cardenal, Ernesto Corripio.
Corripio, me equivoqué, Renzo Corripio, Ernesto Corripio, sí. Este, eh, entonces, ellos tenían mucha comunicación y nos hicieron llegar el compromiso que teníamos que adquirir porque la finalidad era destruir la escuela particular y en particular, pues las escuelas católicas. Entonces, pues todas esas actividades, pues me comprometieron mucho con la actividad y con la vida católica. Creo que son los grupos más fuertes en los que participé. Además, como estudiante, se formó otro grupo en aquel entonces que se llamaba Frente de Acción Social Estudiantil. En aquel entonces, y nos íbamos en vacaciones a trabajar a los ranchos, por decir los ranchos. Por ejemplo, en aquel entonces, ir a Soto la Marina, pues no existía la carretera. Uh-huh. Estamos hablando de por los 60. Los Este, ejidos, ¿verdad? Iban a los los ejidos. ejidos, elegidos los aztecas, Uh-huh. que está allá antes de llegar a Mante, que era una hacienda de una familia que se apellidaba, creo que Mid, Uh-huh. y íbamos a hacer labor social, los que éramos estudiantes, iban estudiantes de medicina, de diferentes carreras, y íbamos según esto, nosotros íbamos a enseñarles una variedad de cosas, y todas las veces que fuimos, salimos con un gran aprendizaje de ver la forma en que vivían, inclusive la fe de esas personas que nos dejaban a nosotros, pues a veces en un tamaño muy pequeño. Entonces, todo este proceso me ha comprometido bastante y últimamente pues he estado participando en un movimiento que tú has iniciado de la lectura de la Biblia, que desde que comenzaste, yo creo que hace más de 3 años, 4 años, en Sí. una u otra forma he participado y eso pues me ha sostenido en la fe, me ha sostenido en actividad y en oración. Bueno, mira, el objeto, ¿por qué te invité? ¿Por qué te pedí que me aceptaras la invitación? Porque tú eres un católico que ha vivido las dos partes de la historia de nuestra iglesia, las dos partes recientes de la historia de nuestra iglesia. Has vivido y practicado tu fe antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Entonces, hay pocas personas ya que hayan pasado por esa vivencia. Yo la pasé, pero yo tengo mucho menos años que tú. Sí me acuerdo vagamente de las misas en latín, vagamente. Es más, eh, yo me casé en 1973 y mi misa pues ya fue en español, ¿verdad? Ya fue en el idioma vernáculo, como se dice, idioma que se habla en el país. Me acuerdo de niño y jovencito haber ido a misas en San José, sobre todo ahí. Era la iglesia que existía, no había ni el Rosario, ni había San Pedro y San Pablo. La que estaba en la zona era la de San José. Y me acuerdo las misas en latín, pero me acuerdo vagamente. ¿Tú qué nos puedes decir de esa época anterior al Concilio Vaticano II? Les recuerdo Pues que el Concilio Vaticano II empezó en los 60. 1962 y terminó Ajá, en 1965. sí. Antes del Bueno, concilio, ¿qué nos puedes platicar de la religión? ¿Cómo se practicaba aquí en Tampico? bueno, a mí me tocó una época en donde había mucho respeto hasta para los padres, a nuestros padres que nos criaron, no les hablábamos de tú, les Ujú. hablábamos de usted y no se diga a los sacerdotes o a la gente de la iglesia, ¿verdad? Teníamos un gran respeto por ellos y me tocó varias veces estar en misa con el rito antiguo en catedral. Ujú. Este, eh, el sermón era en español y las lecturas eran en español, pero todo el resto de la liturgia era en latín. Yo recuerdo que nos sentíamos muy involucrados, aunque aun cuando a lo mejor no estábamos entendiendo el significado de lo que se estaba diciendo, había, había una mística,
una mística que nos involucraba a todos los que asistíamos. Yo recuerdo muy bien toda esa parte. No había muchas distracciones. ¿A qué me refiero? A las misas actuales, pues a veces hasta la hora de la consagración la gente está entrando a misas, están dando besos porque ya llegaron, o están platicando, o los niños están gritando, qué sé yo. No, en aquel entonces había un recogimiento que llamaba la atención. Te, te, ese silencio te involucraba. No había manera de que te distrajeras. Estabas viendo siempre al frente. Entonces me tocó eso, me tocó varias veces en catedral. Y como tú dices, había pocas iglesias en aquel entonces en donde el altar era el altar, como se dice, hacia el oriente. Era las Mercedes, era acá por María Auxiliadora, que me tocó también misas en María Auxiliadora, porque yo nací allá por la colonia americana. Ajá. Por la colonia americana, y la colonia americana está, de donde yo nací, estaba como a 3 o 4 cuadras de la iglesia de María Auxiliadora, y me tocó también a participar ahí en misas con el antiguo rito, porque ahí nos llevaba mi papá y mi mamá. Ahí van el par de viejos con sus muchachos, ¿no? Y también, inclusive yo ahí me bautizaron y ahí hice la primera comunión. Después de ahí nos cambiamos acá por la colonia americana, por donde estaba antes la Dodge, en la Sí, parte de abajo de donde estaba Televisa, donde está ahorita Tránsito. sí. Y todavía seguíamos yendo a la iglesia de María Auxiliadora porque no había otra cerca, Ahora, porque no había más iglesias. la Entonces, característica, la característica de las iglesias, vamos a decir, preconciliares, era que el altar estaba al fondo, el sacerdote ofrecía la misa viendo hacia el Cristo, hacia el sagrario que estaba en sí, el altar. Ahí estaba en el sí, centro, estaba el sagrario y la misa se la ofrecían a Dios. sí. Y atrás venía todo el pueblo. Él encabezaba al pueblo en la ceremonia de la Santa Misa. Por otro lado, usaban un vestuario ahorita ya está muy simplificado, era un vestuario bastante complicado, podemos llamarle. Sí, Se traía algo aquí colgando, me acuerdo sí, vagamente, y la casulla era una casulla en forma de una guitarra, haz de cuenta, sí. y no faltaban monaguillos, siempre había dos monaguillos vestidos de monaguillo al lado. Sí. O sea, había una solemnidad que se ha perdido, se podemos llamar. Y la Esa es la, música, ¿qué nos dices ah, de la música? Era de órgano, el 100% de la música. primero la música de órgano, porque casi todas esas iglesias tenían órgano. Ujú. Pero además de esa solemnidad, había también esa solemnidad a la hora de que se distribuía la comunión, porque se recibía hincado y en la boca. Invariablemente, no recuerdo, al menos yo no recuerdo que haya recibido la comunión en la mano, y muy pocos, creo, haberlo recibido parado, porque como estaban los reclinatorios, y los reclinatorios algunos tenían algo suave, te Ujú. podías hincar y te podías parar agarrándote de la parte de arriba del reclinatorio. Ujú. Lo mismo pasaba en catedral, ¿verdad? Que todo el frente había no sé si decir, una bardita, Una barandita. una barandilla. Y nos Entonces, íbamos ahí acomodando. entonces, todo eso te involucraba. Esa solemnidad te atraía, francamente te atraía, ¿verdad? Este, y pues viene el concilio Ujú. y empieza Pero el antes de pasar al concilio, vamos a seguir analizando lo que había preconciliar. sí, La música era de órgano y era música hecha especialmente para la misa. O sea, no era música popular, como no, ahora se traen canciones que no tienen nada que ver con la liturgia. No, eran no, canciones, o perdóname, música sacra, le decían. La música sacra, o sea, sí, música sagrada.
era en órgano. Y nada de guitarra, ni de No, 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 batería, ni no. todo. No, 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 no. Bueno, esa es otra parte que también, esa solemnidad, o sea, todo lo que había alrededor de la iglesia, los vitrales, Ujú. el órgano, El incienso, se el usaba mucho, incienso, se usaba mucho la incienso. solemnidad Ujú, de todo el proceso de la misa, ujú. te, te metía, o sea, te involucraba, te involucraba, vaya, no sé qué otra palabra decir, pero no te sentías parte de. Con la desventaja de que salvo el Evangelio y las lecturas, todo era en latín. Y no, el laico, el asistente a misa, no participaba realmente porque era muy poquitas las respuestas que se daban y las dábamos en latín. Un latín Bueno, aprendido de memoria que no sabíamos muchas veces ni qué estábamos diciendo, pero la participación era muy limitada. sí, pero hay que acordarnos que también en la vieja enseñanza de las escuelas había latín. Sí, por eso. Había Había latín en palabras, las... había contestaciones en la misa que como eran repetitivas, a través de los años nos las habíamos aprendido, ¿verdad? Ujú. Entonces, las decíamos en el momento que el sacerdote, porque el sacerdote estaba dándole la espalda, llamarle de alguna forma, a los asistentes. Entonces, Sí, el sacerdote se volteaba, hacía una señal con las, no sé, las manos o no me eh, acuerdo, y ahí él decía, por ejemplo, decía, oremos. Entonces ya nosotros, en latín, oremos en latín. Y contestábamos algo. Y luego sí, se volvía a voltear y seguía con el rito de la consagración. Y de repente volteaba y decía, demos gracias a Dios en latín. Y nosotros algo contestábamos, ¿verdad? Pero era mínima la participación, ¿verdad? Comparada con la, se supone que debe ser la participación en las misas actualmente. Pero vamos a dejarlo para más adelante eso. ¿Qué más nos llamaba la atención? pero ¿qué significa que era mínima la participación? Sí, o sea, ahorita tú hablas más, el público o el asistente a la misa habla más. Ah, bueno, no lo tengo así muy clarito, Ujú. pero yo estoy hablando de que cuando íbamos estábamos muy chamacos, Sí, pero claro. la mayor parte de los asistentes pues eran personas mayores y Sí, esas personas mayores pues ya tenían mucha mm, experiencia. más de una década o 2 o 3 décadas oyendo misa y sí sabían lo que estaba Por pasando eso, en estoy de todo el acuerdo. ritual. Pero era en la participación en la misa actual, el nuevo ordo, como le dice el nuevo orden, es una participación más, se supone, activa. Luego lo vamos a ver. ¿Qué más nos llamaba la atención en aquellos años? Tal vez que siempre había sacerdotes confesando. Bueno, además de que había sacerdotes confesando, muchos de los sacerdotes andaban con la, ¿cómo se dice? Con la camisa, Sotana, con con la sotana. sotana, nos tocó ver muchos con la sotana, y no andaban mal, digo, no andaban de lujo, pero sabías que era sacerdote, ¿no? Así es. Pero adentro del templo, siempre de sotana los sacerdotes. Siempre, Adentro. siempre, siempre. Y los que ayudaban, los monaguillos, con sotana, Vestidos de monaguillos, como debe vestidos de ser. monaguillos, sí. Ujú. Otra, varones, casi Sí, no generalmente había, eran, no había muchachas monaguillo, había puro no, hombre. puros varones, jóvenes varones también. Sí. Entonces, todo eso, pues eso fue una vivencia Ujú. que la pude ver, que no la leí en un libro, Así es. la viví, ¿no? La viví. Entonces, por eso me empezó a llamar, ya cuando entremos a esa parte, los cambios que se presentaron después, Claro. porque sí, pues, fue, fue un cambio pues para mí un cambio fuerte. Te hablaba de los confesionarios. Todas las iglesias tenían confesionario y cuando no había misa, ahí había un sacerdote confesando. Era fácil encontrar un sacerdote para confesarte. Sí, también, también. Esto casi ya no se da en ningún lugar. Déjame decirte, en el único lugar donde me ha tocado, no es aquí en México,
es en Denver. Cuando voy a Denver, por razones familiares, a la iglesia que voy, el sacerdote que va a dar la misa, 40 minutos antes, confiesa. 5 minutos antes de que, porque la misa más, además, es misa de 8. Además comienza a las 8, Ujú, no a las 8:01, a las 8. ujú, Y el sacerdote, el mismo sacerdote que va a dar la misa, está confesando y ujú. siempre hay fila de gente confesándose. O sea, hay católicos. Y aquí no está fácil que encuentres un sacerdote que esté confesando en la iglesia. Ujú. Casi, Eh, casi es previa cita. Casi es previa cita. Yo a veces voy a catedral, por ejemplo, antier creo que fui a catedral pensando que a lo mejor iba a haber un sacerdote en un confesionario. No, hace más de un año que no veo a sacerdotes confesando en catedral, al menos yo, Sí, a la hora que tú vas. sí, al menos que, a lo mejor los domingos sí hay, pero pues Ujú, yo voy a misa de 12 cuando voy al centro, pues procuro irme un poquito antes y voy a la misa de 12. Pero sí, la música, la distribución de la comunión, todo el proceso de la misa era, era te involucraba, y vamos a decir, déjame decirle de una manera, aun cuando a lo mejor muy de jóvenes no entendíamos todo lo que estaba pasando, el, el ambiente espiritual te acogía, ujú. ¿verdad? Te acogía porque pues estábamos muy chamacos cuando íbamos A misas a, en latín. en misas en latín, ¿verdad? Nadie se distraía. No Luego recuerdo, había no una misa, recuerdo, había no una misa recuerdo muy que solemne, Javier. Había er, una misa muy sol, solemne que era la de tres padres. sí. ¿Te llegó a tocar misa de tres padres? De eso no recuerdo ahorita. Eran Misas tres con sacerdotes dando celebrado. misa, concelebraban. No, no tengo muy claro Y eso. era, parecía que estaba una misa más solemne que de costumbre, ¿verdad? Mm. Y ahora, todo eso que nos queda en el recuerdo, nos va quedando en el recuerdo, viene el año de 1962 y se inaugura o se inicia el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y ahí empieza, yo he leído los documentos, yo tú también, los documentos que vienen del concilio, ¿sí? En ningún lado de los documentos del concilio habla de que debe haber cambios en la misa. Ninguno. Habla de que inclusive que se debe conservar el latín, etcétera, etcétera, etcétera. No habla de que la misa hay que cambiarla, no. Modernizarla, no. Pero se formó un comité de sacerdotes escogidos por el Papa, que son los que inventaron, por llamarle así, inventaron la nueva misa, el nuevo ordo, que le dicen, el nuevo orden, que es la misa a la cual estamos nosotros yendo desde entonces, cuando menos aquí en Tampico. Esa misa, pues se buscaba dos cosas. El comité que formó esta nueva liturgia buscaba la mayor participación de los fieles, ¿verdad? También el cambio más drástico, aparte que la misa ahora es en el idioma llamado vernáculo, o sea, el idioma que se hable en el país y que es totalmente en ese idioma, ya no hay partes en latín, sino que es completamente, es que se cambia el altar y ahora el oficiante, el sacerdote, está viendo a los fieles, ¿verdad? Como si estuviéramos sentados o hincados alrededor de un altar, todos. Por el lado de adentro está el sacerdote, por el lado de los lados y el frente está los fieles. Y tiene todos los cambios que hemos visto. Los cambios, cuando termina el Concilio Vaticano II, empieza a haber un periodo raro de experimentación y es cuando muchos sacerdotes empiezan a hacer cosas muy raras y te ha haber tocado a ti también. Se vestían, por ejemplo, poniéndose sobre las ropas una especie de ropajes indígenas. Muchas veces, en lugar de los cálices de oro, eran unas vasijas de barro. Barbaridad y media, no sé si te acuerdes. No, 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 nada más eso me tocó, que en lugar de pan, un pan francés, vaya, Sí, sí, sí. era Bolillo.
bolillo, consagraban. Sí, a mí me tocó, digo, pues yo viví eso también y francamente, pues para quien le tocó vivir lo anterior, Es un golpe. es un golpe. Para quien está comenzando, pues piensa que así es. Inclusive me tocó cuando menos conocer 4 o 5 sacerdotes que colgaron, que se retiraron de la iglesia, unos porque se casaron y otros por otro motivo. Y inclusive antes, cuando estábamos en la época de cursillos y jornadas, hacíamos algunas actividades en lo que hoy es el Colegio Angloamericano, el de los Elizondo. Ujú. Había una orden de religiosos ahí, que nosotros tratábamos, que también algunas de ellas se retiraron y ellas habrán tenido sus razones, pero todo ese tipo de cambios en la vestimenta, en su manera de hablar, en que la misa a lo mejor ya no comenzaba a las 8, a veces comenzaba a las 8:20, porque estaba platicando con alguien ahí fuera del altar y, y la música, pues, Y de aquella, aparecen las guitarras eléctricas y el rock and roll en la misa. bueno, eso me tocó en la petrolera muchas veces. Yo asistí muchas veces a esto y pues no sé si me gustaba o no, pero pues era lo que estaba pasando. Eh, El ruido ¿cómo se llama? Batería. De la batería era ensordecedor y la verdad que todo, después de haber estado en una liturgia, una celebración con órgano, a estar con guitarras eléctricas y con tamboras y con todo ese tipo de cosas, pues ya no te involucra, ya no te involucra. La gente empezó a perder, no sé si es la palabra correcta, pero respeto pues Al lugar sagrado. al lugar sagrado, ¿verdad? Antes mucho más de lo que está pasando ahorita, porque aquí fueron los cambios que se Sí. iniciaron Hubo muchos en cambios forma brutal. que fueron tan fuertes que la misma iglesia dijo, ya párenle, esto no puede seguir aquí. Les dio demasiada libertad y se tomaron unas libertades que lo que hacían era distorsionaban. Esto ya no es el sacrificio de Dios, de Cristo en el altar, esto ya es un show aquí, ¿verdad? La verdad es que sí era muy estridente la música y muy poco respeto al templo, muy Y, poco y, respeto al templo. y entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues la misma iglesia dice, párenle, párenle, párenle. Y se fue, vamos a llamarle, purificando, perfeccionando la Santa Misa hasta llegar a lo que tenemos ahorita, Sí. que todavía le falta mucho para llegar a lo que era antes del concilio, ¿verdad? Bueno, yo pienso que llegar a lo de antes del concilio, con todo lo que hemos oído ahorita de personajes muy importantes dentro de la iglesia, Ujú. y el Papa quiere prohibir la iglesia antigua, La misa tradicional la que le misa llaman. tradicional. Y para personas, a lo mejor como tú y como yo, que quieran prohibir esa misa, pues no le veo razón. O sea, si tú no quieres ir a esa misa, pues vas a otra, pero ¿por qué prohibir que se dé? Sin embargo, suena que va a haber nuevos ritos que se van a probar. Uno de ellos es la famosa Pachamama, ritos con Indígenas. inspiración indígena. Entonces, pues sí te pone a reflexionar toda esta situación, este, bastante, porque quienes vivimos lo anterior y vivimos el reciente cambio que fue, como ya lo hemos comentado, sí resulta preocupante y resulta que te pone a reflexionar bastante. Este, Ujú. en mi caso particular, porque conozco otros, a mí no me ha hecho perder la fe. Qué Yo bueno. conozco gente buenas personas que yo conozco, que lo retiró,
porque se sentían decepcionados o se sentían que pues, ya no cabían ahí. En mi caso, no sucedió así y no ha sucedido hasta el día de hoy, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, que ya en su momento las vamos a platicar en este momento. Sí. En este momento, no he perdido la fe. Aún con lo que está sucediendo ahorita, creo que me ha acercado más. Y Hace algunos años, no me acuerdo, 3, 4 años, el cardenal Sará, que tú sabes quién es, el que escribió el libro que estuvimos platicando, eh, estaba encargado de la doctrina de la fe, creo que era, o de la liturgia, eh, ¿cómo le llaman eso? El dicasterio de la liturgia, sí, algo así. sí, Y propuso, yo me acuerdo, hasta causó revuelo, que se volteara de nuevo el altar, que de nuevo el sacerdote, que el altar se volviera a poner, como se dice, ad oriente, o sea, al hacia el oriente. oriente, o sea, hacia el fondo del templo. Y el sacerdote, como era antes del concilio, encabezara a los fieles atrás de él y él ahí celebrando, ¿verdad? Y a los poquitos días le dieron contra y hasta lo quitaron del puesto en el Vaticano. Eh, O sea, la sí. misa actual se ha mejorado mucho, o se ha santificado, o se ha purificado, no sé cómo llamarle, comparado a los primeros años del Mira, post-concilio. para los que vayan a ver con más adelante, Ah, vale la al pena rato que lean platicamos este de eso, libro, sí, ese es. Entonces, este sí, y este. exactamente. Bueno, entonces volviendo al tema, se trató de volver o sea, tratar que volviera a sus orígenes la celebración, que se quedara en el idioma vernáculo. También se hablaba de que las palabras de la consagración se hicieran como era hace siglos en latín, etcétera. Pero nada de eso funcionó o nada de eso lo autorizaron y le dieron cuello aquí al cardenal Sara. Entonces, la iglesia sí ha logrado mejorar la Santa Misa, pero para algunos, me refiero a la liturgia de la celebración, porque la Santa Misa es la misma, es la consagración del pan y del vino, y ahí eso no cambia. Pero algunos siguen insistiendo en volver a la misa tradicional, la misa en latín. Algunos le dicen la tridentina porque se formalizó en el Concilio de Trento, 1500, no me acuerdo, 40, 50. Sin embargo, el Vaticano se opone. ¿Por qué se opone? ¿Por qué crees que se opone? Mira, no sé, pero una de las cosas que más me llamó la atención con relación al tema que está tratando, que hasta el latín se retiró en los seminarios. Ya no, los sacerdotes ya no se puede. Un sacerdote antes se podía comunicar con cualquier sacerdote de cualquier parte del mundo, porque todos habían estudiado latín. Ujú. No tengo idea por qué lo hayan hecho, pero hay cambios dentro de otros que han llamado la atención como ese. En, en, Además de lo que te dije de que me sucedió a mí de antes del Vaticano, me tocó, a lo mejor también te tocó, que estudiar en la primaria antes de que existieran los libros de texto gratuitos, Ujú. que fue en la época de López Mateos. Entonces, antes se estudiaba materias que ahorita desaparecieron. Ujú. Y también antes en la secundaria creo que te, te, eh, te ponían estudiar latín, Bueno, no llegué a estudiar latín, pero había una clase que se llamaba etimologías. etimologías, Y ese. entonces, sin saber latín, agarraban una palabra y decían, esta palabra viene de latín y está formada por esto más esto, ¿verdad? Sí, Entonces te ándale. enseñaban de dónde venía el origen de las El origen de palabras. las palabras. Era griegas y latinas, me acuerdo, porque el español tiene de ambos, influencia de ambos. Entonces, no sabía latín, pero sabía etimologías. Entonces yo podía en la misa muchas veces, pues entender más o menos qué es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Bueno, eh, ahorita que empezaste a mencionar de este cambio, hubo dos personajes en el concilio
que fueron clave para este rompimiento. No sé si los dos eran alemanes. Uno era Karl Rahner y el otro Runner. era Karl Rahner y el otro era, no me acuerdo cómo se llama, que ellos consideraron el concilio como rompimiento, no como rompimiento del pasado, para modernizarle. No sé qué quiere decir modernizar. Y y, y otros consideran el concilio como continuidad. Dentro de ellos, pues, fueron los Ratzinger. dos, Ratzinger y Juan Pablo II, lo veían como continuidad. Dentro de otras cosas, pues ellos vienen, uno viene de origen de los nazis y el otro viene de origen de la Unión Soviética, entonces pues, ellos habían vivido todos esos rompimientos, pero eso que sucedió con ese rompimiento no, no, no lo puedo entender. Mira, hay un autor que se llama Charles Teodoro Moore, que escribe Asesinato con grado 33. Ya lo leí, sí. Él dice que el arzobispo Bugnini fue el que metió todos los cambios de los que estamos hablando. Bueno, déjame dejar de ahí parado tantito. Dice que ese Bugnini, aparte de todo, era masón. Bueno, él era él era, nada más era masón. Él estaba en un puesto en donde se nombraban a los obispos. Sí. Y nombró miles o cientos de obispos. Ajá. Con el perfil que él quería que fueran. Y esos fueron los que en sus diferentes lugares promovieron los cambios que inmediatamente nos pensó llamar la atención, que fueron cambios de rompimiento, no fueron cambios de continuidad. Aparte de Bugnini, habla de otro que no recuerdo, que fue el encargado de esa comisión de hacer la misa, a modernizar la misa. Y uno de los objetivos, según aparte que también era masón, uno de los objetivos era quitar cualquier obstáculo para que los protestantes, porque los protestantes rechazaban la misa tridentina, porque era la misa a la cual se había opuesto Martín Lutero, porque fue la protestantización, vamos a llamarlo, el movimiento protestante fue anterior al Concilio de Trento, fue en 1530 y el concilio en 1500, no recuerdo, 50. Entonces, con el Concilio de Trento trataron de reforzar la misa en latín, reforzar la liturgia, porque Martín Lutero, en su movimiento de reforma, aparentemente reforma, trató de quitar todo eso. Entonces, sí. Ahora, después del Concilio Vaticano II, estas personas trataron de simplificar la misa, tratando de volver a traer a los protestantes, lo cual nunca resultó, ¿verdad? Ni va a resultar. Le llama, esta persona que tú me enseñaste el libro, le llama la protestantización de la iglesia. Ajá. Tratan de hacer una iglesia que no se enfrente a los protestantes, al contrario, según ellos, que los atraiga. La verdad que eso no va a suceder porque en la iglesia no todo es la liturgia, están los dogmas y están la doctrina y hay muchas cosas que los protestantes no aceptan, la tradición, etc. Entonces aquí lo que pasa es que esta misa, algunos autores dicen, se ha protestantizado, se ha hecho una misa para que no se oponga a los protestantes e inclusive los atraiga. Por eso cambiaron el vestuario, si te fijas, el ropaje que usa el sacerdote, pues se parece mucho a algunos ropajes de las sectas protestantes, ¿verdad? Son unas capas largas. En sí, todo eso, pues, no ha traído nada bueno, al contrario, se ha perdido el sentido de lo sagrado. ¿Y qué está pasando? Pues los que quieren conservar ese sentido de lo sagrado y que acuden a las misas en otros países, no sé si en otras ciudades de México, yo creo que sí, donde se celebra la misa, vamos a llamarle tradicional, pues se sienten más arraigados en su fe.
Sin embargo, son acusados desde algunas autoridades en el Vaticano, ¿verdad? Y tratan de evitar que esa misa se siga haciendo, ¿verdad? Sí, eso La está prohíben pasando. en algunos casos. O la, Eh, pues está la campaña para prohibirla, creo que está muy decidida. sí. Este, no, no, no sé por qué buscan hacer eso. Ujú. No creo que sea por la cuestión de los protestantes. Yo no sé si el No, no, maligno ahí está haciendo un trabajo ahí no, no, no. muy fino. Mira, dicen algunos que el Vaticano no le gusta las misas en el tridentinas o tradicionales, porque dice de ellos, o piensan ellos, que todos los que participan en ese tipo de misas se oponen al Concilio Vaticano II. O sea, no solamente por la liturgia, sino que se oponen a lo a lo que se autorizó en el Concilio Vaticano II. No sé Bueno, qué eso tú digas de eso. no, bueno, en lo que yo he leído Ujú, o he escuchado, no, no se acerca a ese comentario. A ujú, lo mejor sí, como tú lo estás mencionando, ujú, pero en donde hay la misa tradicional y la iglesia se conserva con la ujú, ortodoxia de la iglesia, ujú, son las iglesias a veces, o son las parroquias o las diócesis, inclusive en donde los seminarios tienen más asistentes, más postulantes, ujú. una mejor participación de los fieles, Ujú. este, Los que son, son tradicionales, los que van son más con la tradicionales, liturgia anterior. pero yo no he, bueno, al menos yo no había oído que sean ¿cómo? Sedevacantistas. Sedevacantistas, que estén en contra del Papa. No. No, no, yo, Aquí lo que está pasando, Javier, y es una opinión mía, es que están pagando, como dice el dicho, justos por pecadores. sí, Católicos, muy católicos, que reconocen al Papa, que es la cabeza de nuestra cabeza aquí en la tierra de nuestra iglesia, porque la cabeza es Cristo allá en el reino de los cielos. Obedecen al Papa, practican su religión católica como deberíamos de practicarla todos. Ellos les gusta asistir a la misa tridentina o tradicional porque se les hace más solemne, ¿verdad? Pero no están en contra del Concilio Vaticano II. Pero hay otros pero que no están sí ni se han tampoco puesto, están en contra del Papa, no, no, ni del Papa ni del Concilio, pero están ¿no? pagando justos por Ah, pecadores, sí, porque sí existen algunas sociedades sacerdotales que están hechas para tener la misa exclusivamente en latín, que sí están en contra del Papa y en contra de los resultados o las enseñanzas pues del Concilio serán Vaticano los de II. Lefebvre, Hay varios, pero el más conocido es ese, la Sociedad Sacerdotal Pío, ¿qué es? Pío X, ¿no? Teodésimo de Lefebvre. Que los fundó Lefebvre. Y esos sí están en contra de la autoridad del Papa y porque ellos consideran que las enseñanzas que vienen del Concilio Vaticano II están equivocadas, etcétera, etcétera. Entonces, estos sacerdotes formaron una sociedad y tienen su propio obispo que empezó siendo Lefebvre y luego Lefebvre en contra de la orden del Papa de no hacerlo, ¿cómo le llaman? Ordenó obispos y ahí se va, ahí la llevan y ya tienen muchos años, ¿verdad? Tienen como, que será 30, 40 años en eso. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí están en contra de las enseñanzas del Vaticano II y están en contra de la misa en idioma vernáculo, o sea, lo que le llamas el nuevo ordo. Y luego hay otros, esos son sociedades sacerdotales. Hay una sociedad sacerdotal que está hecha también para dar la misa en latín, etcétera, que es la de, por aquí lo apunté, la de San Pedro y San Pablo, ¿sí?
esa sí está autorizada por la Santa Sede porque es una sociedad sacerdotal que sí sigue al Concilio Vaticano II y sí reconoce la autoridad papal. Entonces, en algunas ciudades, yo vi una misa de esa sociedad, San Pedro y San Pablo, a través del YouTube y dan la misa en latín, la misa tridentina. Entonces, la gente que está interesada en seguir asistiendo, pues va a esas misas, pero no hay en todos lados, ¿verdad? Desgraciadamente. Y ¿qué te podría decir? Pues ahí debería, en mi opinión, debería el Vaticano decir, pues si tú estás siguiendo y aceptas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, pues tú da la Santa Misa con el rito que quieras, el rito que tus fieles te pidan, ¿verdad? Pero en fin, ¿cómo lo ves? Yo creo que dentro del Vaticano y gente que está alrededor del Papa, creo que está haciendo una labor en contra de la tradición, en contra de esto. No creo que sea Son las del un, rompimiento que decías. zonas del rompimiento. Yo no creo, de veras, yo no creo que el Papa, que ya trataremos algunos asuntos relacionados con él, Ujú. pero yo no creo que el Papa esté tan obsesionado en acabar con todo esto. Yo creo que hay un grupo fuerte dentro del Vaticano que, que, que está trabajando con eso. Yo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un personaje que tú leíste, se llama Malachi Martin, Ujú. y él dice que dentro del Vaticano, él siendo un sacerdote jesuita que Ujú. estaba, que inclusive tenía la probabilidad de que llegara a ser hasta cardenal, Ujú. porque era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas, este, y era tenía mucha facilidad de comunicación con gentes muy diferentes. Y él dice que él dejó el Vaticano porque con todas las gentes con las que tenía relación, en ninguno vio la imagen de Jesucristo, que porque todos estaban trabajando para otra cosa. Y decía, y en la entrevista que le hacen, que fue la entrevista, creo haber sido como 1998, si la buscas en internet la vas a encontrar, Ujú. él dice que eso hizo que él se retirara, no, que no estaba dispuesto a seguir. Le preguntan también que si él cree que esto ha sucedido, porque le dicen que pues, la iglesia ha tenido problemas durante los 2000 años, y él, que era un hombre que conocía mucho de historia, sí, pero nunca ha tenido problemas como los que tiene ahorita. Entonces, Cuando porque empezamos están a trabajando para el platicar, rompimiento, como tú, como eso, así es. hemos estado comentando. Cuando empezamos a platicar, te hablaba de que esta situación de la iglesia había sido advertida por la Virgen, sus apariciones en Fátima y luego en Akita, Japón, que Bueno, dijo que iba a haber una crisis interna dentro de la iglesia. sí, lo que pasa es que, bueno, este Malachi Martin conoció el secreto original, pero nunca dijo nada de qué decía. Él dijo que lo conoció y con quien lo conoció, él prometió guardar el secreto Ujú. siempre. Y él murió creo que en 1999. Pero es que toda esta gente nueva que está alrededor del Papa, que creo que hay un buen número, no, no está, no creen o no sé cuál será la palabra, en las revelaciones de Fátima y en las revelaciones de Akita, Japón, porque la Virgen cuando se aparece son unos niños muy jóvenes, muy, bueno, niños, perdón, de jóvenes, Ujú. este, con muy poca preparación. ¿Cómo es que pueden estar diciendo las cosas que dicen? Entonces, pues estos niños están mal de la cabeza, ¿cómo que va a pasar? ¿Cómo que la iglesia va a tener esto? ¿Cómo que va a haber?
sacerdotes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos y todo este tipo de cosas. Cuando se dijo esto, que ya pasaron muchos años, pues no estaba pasando nada de lo que ellas decían, pero ellas estaban viendo, la Virgen les dijo lo que iba a pasar en el futuro. ¿Y Ajá. cuál es el futuro? Ahorita nosotros estamos viviendo el futuro. Nosotros somos testigos del futuro que ellos vieron en Akita, Japón y en Fátima. No sé si, no sé qué piensas de eso, pero por lo que ellos dijeron, ahorita lo vemos, ¿no? Ahorita lo vemos y esto, Ahorita que sí, decías del cardenal Sara, que será. para mí es uno de los hombres, híjole, estrella dentro de nuestra iglesia, como también el cardenal Müller, como también y otros, ¿no? Otros Es que, que hay gentes dentro de la iglesia que se han olvidado que esta no es su iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Edificaré mi iglesia, dijo. Ahora, nosotros estamos aquí para cuidar su iglesia, vivir en su iglesia, no para hacerla nuestra iglesia, nuestra forma de querer ser. Entonces se han olvidado y ellos traen una idea de cómo debe ser la iglesia. No piensan cómo quiere Cristo que sea su iglesia, no. Ellos dicen, la iglesia debe ser así, y así, y así. Y ese es el fíjate, problema. Ese es el en problema. 1976, aquí tengo la hoja, Ujú. entonces Juan Pablo II era cardenal Sí. y asistió a un evento eucarístico en los Estados Unidos, en Filadelfia, y dijo, ahora estamos parados frente a la mayor confrontación histórica de la humanidad que se ha experimentado alguna vez. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. Pues Ujú. esto lo dijo en 1976 y cuando lo dijo, pues también pensaron que ese cardenal a mí se me hace que quién sabe qué trae en la cabeza, ¿no? Ahora, frente a todo esto, yo tengo la confianza, la fe y la confianza en lo que dice Cristo. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Y también la otra promesa, yo estaré con ustedes día tras día hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia podrá pasar por las crisis como ha pasado a través de los 2000 años que tiene la iglesia, pero saldrá adelante. Tal vez muy golpeada, tal vez muy disminuida, pero va a haber un cuerpo de creyentes que va a seguir formando la iglesia y vamos a llegar hasta el final. La iglesia de Cristo, no Bueno, la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo. mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, así, palabra por palabra, acabamos de decir, pero Ujú, lo estamos provocando demasiado al Señor. ujú, Estamos provocando demasiado al Señor con todo lo que está pasando en diferentes cosas. ujú. Inclusive hay cosas que ha dicho el Papa que también a uno le sorprende, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando estaba el cardenal Ladaria que escribió de que los homosexuales no podían recibir la bendición y ahora después, 2 años después, dice que sí, pues, pues pobrecito, yo no sé quién lo está aconsejando. A ver, Javier, ¿se puede equivocar el Papa en cuestiones de fe y moral? Es decir, en el magisterio extraordinario. ¿O solamente se puede equivocar en el magisterio ordinario, que es la liturgia, el papel pastoral y demás? Bueno, En los fundamentos de la iglesia, fe y moral, ¿se puede equivocar el Papa? bueno, yo no podría decir si sí o si no, pero, pero por ejemplo, cuando sale aquella primera encíclica y que dice que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, yo no sé en qué parte lo sitúas. Y luego fue un grupo de 4 cardenales, se acercan, uno de ellos se acerca con el Papa y le dice que quieren hablar con él. Y luego va otro, creo que es el cardenal Cafarra, hasta se entrevista con él para decirle que cuándo los puede recibir. Entonces son los que hacen la dubia. De esos 4 ya murieron 2.
quedan 2 vivos y no los ha recibido. Entonces, ¿en qué parte pongo eso de que los divorciados sí pueden comulgar? No, no, ¿es ordinario o es extraordinario? ¿O es porque él dice que tiene que ver con el discernimiento que hagan ellos junto con el sacerdote? Entonces ahí, pues como queda un poco suelto. Que él no se quiera poner los zapatos rojos, que estarían todos los papas anteriores y cosas de ese estilo, pues son como tú estabas diciendo, cuestiones extraordinarias. Bueno, Pero el magisterio extraordinario es aquel magisterio que lo que enseña el Papa se tiene que creer porque es un dogma, ¿verdad? Ese es el único magisterio extraordinario que existe. Todo lo demás es el magisterio ordinario. El magisterio extraordinario no se puede corregir porque es algo que ya queda en la iglesia como una verdad de fe. sí, Entonces ahí son cosas de fe y de moral. Lo que es pastoral, todo ese magisterio pastoral o litúrgico, etcétera, ese magisterio ordinario. El Papa puede poner algunas normas o dar algunos criterios o enseñanzas y puede venir otro Papa a corregirlo. sí, Entonces, yo creo que todo lo que está sucediendo cae dentro del magisterio ordinario. Porque realmente este Papa, aunque lo acusen la prensa y los enemigos como hereje, lo que ha dicho no se ha ido contra ninguno de los dogmas ni las enseñanzas básicas de la iglesia. Él ha tratado, porque está imbuido de un ánimo pastoral de atraer a todos son bienvenidos. Por eso a veces habla cosas que la prensa, porque todo esto viene del problema también de la prensa y de los medios de comunicación y de los programas en internet y YouTube y todo ese rollo, que transcriversan lo que el Papa está diciendo o le encuentran un sentido que no es el que él hubiera querido, porque él dice una cosa y los interpretan de otra. Por ejemplo, esa que me acabas de comentar de ¿cómo se llama? Divorciados vueltos a casar y que quieren practicar, recibir la comunión, ¿sí? Hay ahí un artículo, pero el problema es que lo ponen en una forma tan vaga que la gente interpreta lo que quiere interpretar. Y es lo que está pasando a veces con estas enseñanzas. A veces es tan vaga, por ejemplo, que si los homosexuales, las parejas pueden recibir bendición. Y luego, pues dice que sí, sí pueden, pero luego por ahí explica, no, pero se los tiene que dar por separado, no a la pareja junta. Puedes bendecir a las personas, más no la unión de dos personas homosexuales. Pero lo dicen tan vago y la prensa es tan canija que lo transcriversa y empieza a rodar la pelota, ¿verdad? bueno, a ver, sí, la prensa hace eso y otras cosas más, Porque es forma de atacar a la iglesia todo esto. pero en el mundo entero ahorita Sí. hay cardenales, hay obispos, hay sacerdotes que están dando la comunión a divorciados, que están casando homosexuales, a lesbianas, dentro de la iglesia. O sea, no, porque ellos así lo entendieron. O sea, no porque no porque lo dijo la prensa. Todo lo que es el norte de Europa, pues lo están haciendo. En varias partes de América Latina lo están haciendo, están Ujú. casando, salen hasta las fotos. Eh, no es cosa digo, de acuerdo que la prensa usa a su favor las declaraciones del Papa para algunos, para bien, porque dice que este es un Papa progresista y a lo mejor otros con motivos infames, pero que dentro de la iglesia la jerarquía lo esté haciendo. Quiero ponerme en los jóvenes. Ujú. A mí me tocó lo que ya platicamos y que tú viviste también, esa solemnidad. Pero un joven de ahorita que ve todo eso, no lo acerca, no lo invita.
Él cree que esa es la iglesia. Él cree que esa es la manera de interpretar la fe. Para los jóvenes de esta época, la tienen bastante, pero bastante más difícil, a menos que lo que me tocó a mí. Porque a mí me tocó la solemnidad, el respeto a los padres, a mi papá y a mi mamá, a mis tíos, a las gentes mayores, a los jefes en el trabajo, a los sacerdotes, ni se diga, a ceder el asiento, inclusive en el camión, vaya si quieres llegar hasta allá. Entonces, creces con esa mística, pero los de hoy que están viendo que en su iglesia la misa es a las 8 y comienza a las 8 y pico y toda la gente está hablando adentro y que algunos de los que a lo mejor están dando la comunión no van vestidos en una forma muy propia y y que el sermón que el sermón a veces es más largo que lo que dura toda la celebración de la misa. El sermón es de media hora y si juntas todas las partes de la misa fueron 20 minutos. Y el sermón de esa media hora es un dar vueltas por todos lados que a lo mejor no sé qué están diciendo. Para ellos es más difícil que lo que nos tocó a nosotros. Al menos yo tengo mucho respeto para los jóvenes de hoy, que es muy difícil que se involucren, que los puedas atraer. Ujú. Y esos jóvenes en las iglesias, en las parroquias del resto del mundo, en donde se está conservando la solemnidad, ahí se están yendo. Las misas tradicionales, las misas en latín. Y no nada más eso, que se mantiene el orden dentro de la iglesia y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive que hay una capilla de adoración perpetua, que el sacerdote atiende que hay confesionario, como tú decías, ¿no? Ujú. Que no nos toca a nosotros, ya no lo vemos ahora. Entonces, para los jóvenes ahora es más, yo lo veo más difícil que lo que me tocó a mí. A mí me tocó y a ti nos tocó una estructura muy, muy solemne y muy respetuosa. Sí. ¿Y qué un joven actualmente, un joven que quiere practicar? Pues tendría que buscar, las misas son, aquí son las misas del nuevo orden, o sea, aquí tendría que buscar una iglesia donde el sacerdote dé la misa como debe de ser, ¿verdad? Sí hay. Yo Sí diría hay, que, y yo se diría ve, que y nos, se nota, ¿eh? Se nota, esas yo te iglesias diría que tú y yo están vamos a llenas. un lugar en donde hay Sí, orden. sí. A lo mejor le vamos a encontrar algunos detallitos, pero hay Ujú. orden. Pero hay otros lugares en donde, Sí, tú tienes que, por el lo, por lo joven, que, por lo que escuchas de sí, otras gentes ajá, que conoces de otras iglesias de diferentes partes de la ciudad donde no hay esa solemnidad, no hay ese orden dentro de la misa. ujú. Sí, el muchacho joven que quiere seguir practicando su fe tiene que buscar la parroquia donde la misa se dé con la solemnidad de vida, donde la música sea la música sacra adecuada, Sí. donde exista dentro de la misa el orden, en silencio, el lugar es un lugar sagrado, donde la gente va vestida decentemente, pues también es la otra, que los vestuarios, sobre todo de algunas muchachas, pues de ahí se van a la playa directamente, ¿verdad? Fíjate, a mí me tocó cuando todavía vivía el padre Jan, no sé si te acuerdas del padre Jan, Mm. jesuita. Sí. Él daba misa ahí por Avenida Universidad, no me acuerdo cómo se llama esa iglesia. Ujú. Eso lo viví con él. Antes de comenzar la misa dijo, apaguen sus celulares y guarden silencio. En el momento en el que yo oiga que están hablando o sea en el celular, voy a parar la misa y les voy a decir que se salgan. ¿Sabes qué? Lo hizo. Paró la misa y dijo, oiga, tú, salte. Este, la gente se quedó sorprendida. ¿Sabes quién era también muy firme? El padre Sosa. También. El padre Sosa, o te disciplinas o te disciplinas. Podrá haber tenido muchas cosas el padre Sosa, pero el padre Sosa era muy formal, un O sea, señorón. sabía que era un lugar sagrado y que había que Sí, tratar al templo como eso, un lugar sí. sagrado.
No ¿eh? no un club, no un lugar para ir a No, platicar, no. Sosa aquí aquí en Pedro y Pablo, cuando estuve en Pedro y Pablo, la misa es a las 8 y o a la hora que comenzaba la misa cerraba la puerta. Y ya no entraba. Ya no entraba nadie. Punto. Porque aquí hasta después de la homilía está entrando, a veces hasta después de la consagración está entrando gente. Sí, existe la mala costumbre en algunas personas que dicen hay que llegar antes del evangelio, porque si oigo el evangelio ya oí misa completa. No es cierto, eso no es cierto. Las lecturas anteriores nunca las oyeron, ¿verdad? Ajá. Dios nos alimenta por su palabra y con su cuerpo. Y la palabra son las lecturas. Y hay la primera lectura, la segunda lectura y el evangelio. Es alimento. Y tú llegas ya cuando estás casi en el postre, pues no se vale, ¿verdad? No se vale. O sea, no fuiste a misa completa. Yo creo que nosotros como católicos debemos de conservar, ya para terminar, tres cosas. Voy a decir tres, a lo mejor son cuatro, pero tres. Uno es la obediencia al Papa. Sí. No podemos ser como esos que se dicen sedevacantistas. Que quiere decir que la sede del Papa está vacía, vacante. Que creen que después de... algunos se van hasta Pío XII. Después de Pío XII ya no hay ningún Papa válido o electo de acuerdo con las normas de la Iglesia. No. Nosotros creemos que ha habido la continuidad de todos los papas, han sido electos correctamente y fueron en sus momentos la cabeza de nuestra iglesia, cabeza aquí en la tierra, porque la cabeza nuestra de la iglesia está en el cielo y es Cristo. Entonces hay que darle obediencia al Papa, amor al Papa, y es como cuando tienes un abuelito que ya está viejito, que a veces dice cosas que pues nomás hay que mover la cabeza y decir, pero pues no sé, hay que aguantarle. Entonces es un señor ya grande, nuestro Papa, que le gusta mucho hablar, desgraciadamente, y como tú dices, tiene alrededor de él un montón de gente que ahí nada más está viendo qué forma lo utilizan, ¿verdad? Entonces, uno, la primera cosa es seguir amando y respetando a nuestro Papa Francisco. Cualquier Mira, cosa que el Señor quiera corregir, ya lo corregirá el siguiente Papa, no te preocupes. mira, una cosa que formó, bueno, me estoy extendiendo Ujú, un poco, que formó un poco de ruido ujú, fue aquella declaración que hizo un cardenal que dijo, de allá del norte de África, ujú, no sé, de África, de Europa, no ujú, sé si por Bélgica, por ahí, que se reunían en la abadía de San Galo. No sé si ujú, ya te metiste a saber lo de San Galo. ujú, ujú. Él dijo y escribió un libro, porque cuando presentó el libro lo entrevistaron y dijo él que los que se reunían en la abadía de San Galo, creo eran 7 personas, trabajaban para que no llegara Benedicto XVI, inclusive para que no terminara. Él lo dijo, o sea, no son mis palabras, Ujú, ujú. para hacerle la vida final, un poquito difícil final a Juan Pablo II y para hacerle la vida difícil a Benedicto XVI. Hasta que renunció. Bueno, y que ellos querían un papa a sus características, y ahí ellos mencionaron a nuestro papa actual. Bueno, él es el responsable de que mucha gente, ese grupo es responsable. ¿Quién más puede ser? Pues si lo dijeron ellos, ¿no? Ujú. Es malo, no tradujeron el libro. Si hubieran traducido el libro, yo ya lo hubiera leído. El libro desapareció, pero él está presentando el libro, lo están entrevistando. Él tiene que ver con a lo mejor algunas de las imágenes distorsionadas que tienen o tenemos del Papa actual. Sí, y utilizan los medios de prensa, internet y demás para transgiversar, para señalar y para que pierdan la fe, ¿verdad? En la iglesia y sobre todo la fe en la cabeza de la iglesia, que es nuestro Papa. Entonces, primer punto, creo que nosotros como católicos, creo yo, a ver qué opinas, lo del Papa. Tenemos que seguirlo amando, respetando y obedeciendo y comprendiéndolo.
su edad, etcétera. Esa es la primera cosa. La segunda es que no debemos de tener miedo y olvidar la promesa de Jesús. Tenemos que tenerla siempre presente. Él estará con nosotros día tras día hasta el fin de los tiempos. Y que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y la tercera, que es su iglesia. Que lo que debemos de preocuparnos es saber cómo quisiera Jesús, Cristo, que fuera su iglesia. No cómo debemos modificar la iglesia a nuestro gusto. Y ahí me preocupa porque ahorita hay algo que se llama el sínodo. Bueno, ese es otro tema. Que quieren modificar la iglesia al gusto del pueblo, al gusto del, como dice, al gusto del cliente. Bueno, el sínodo trata de modificar a modificar la iglesia, y no, la iglesia es como Cristo la quiere, no como nosotros queremos que sea. ¿Qué mira, opinas del sínodo, vamos? Bueno, primero déjame decirte, de todo lo que hemos dicho, o lo que podamos decir, mi fe no ha disminuido en lo más mínimo. Es más, creo que ha aumentado. No hay manera de que a mí alguien se me acerque y me quiera ya convencer de cambiarte. Echar las cartas. No. Perdón, ya brinqué todo eso. No, ya brinqué sí, todo. sí. Ya brinqué todo eso. Puedo ser testigo de cosas porque las leí o porque las escuché que sean terribles, que estén pasando en algunas parroquias, en alguna iglesia y en el Vaticano. No me hacen daño. Y si a alguien le hacen daño, por favor, entonces que no vea este tipo de cosas. Entonces, estos comentarios son para gentes que tienen una fe madura, una fe firme y que no andan buscando rescoldos o motivos para hacerse un lado. Ni se andan espantando. Eso no los cuento. Nada va a pasar que a mí me asuste. Nada. Ya viví lo suficiente y tengo los años suficientes como para no andar metiendo en esos embrollos. Lo del sino, que es un tema que no acabaríamos ahorita de platicar, es una verdadera situación que está creando problemas muy serios. Ya están inventando hasta nuevos pecados. Y luego quieren hacer una iglesia democrática. Dijo un sacerdote, creo que en el Perú, fíjate hasta dónde van, no es un sacerdote, es el arzobispo, que él nombraría a laicos como párrocos de su diócesis. Imagínate oír eso. Pues sí. Y es el arzobispo, no es el obispo, es el arzobispo, que él nombraría párrocos en su arzobispado, laicos. No, y lo que buscaba la gente a través del sínodo, que hubiera sacerdotes mujeres, que hubiera ¿cómo le llaman? Matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. O sea, quieren cambiar la iglesia al gusto de ellos, no a lo que Cristo nos enseñó que es su iglesia. Por eso te digo, estamos provocando mucho al Señor para que nos dé una sacudida. Y en la medida en que lo sigamos provocando, me incluyo, sigamos provocando para que el Señor se moleste y nos dé un manazo, después vamos a andar llorando. Cuando leíamos el libro del Apocalipsis en la clase de Biblia, veíamos que Dios mandaba plaga tras plaga, guerra tras guerra, huracanes, terremotos, todo. Y la gente no se convertía. O sea, nos puede mandar todo eso y no nos vamos a convertir. Mira, acabamos de pasar la situación del COVID, plaga a nivel mundial. La plaza de San Pedro vacía, el Papa cargando una cruz, lloviendo, una cosa dramática, pidiendo perdón. Nos convertimos, se acabó la plaga y siguió igual todo, hombre. Bueno, y yo vi esa plaga, que era una plaga mundial, como una advertencia. Y no la vimos así. No la vimos. Yo creo que aquí, pues nos está teniendo mucha paciencia el Señor. Algún día será su segunda venida y entonces, como dices, va a separar unos para un lado y otros para otro, ya veremos. ¿Sí? Pues Javier, yo te agradezco que hayas aceptado la plática. Sé que cometimos muchos errores. Vuelvo a decir, no somos teólogos,
No somos nada, somos dos muchachos, bueno, de cierta edad ya. Fuimos jóvenes antes del concilio, que quisimos platicar de este tema y al que le interese, pues aquí está, y al que no le interese, pues no lo vea, ¿verdad? Tan sencillo. Somos jóvenes con muchos meses. Muchos meses acumulados. Pues muchas gracias. Buenas noches, Javier, a todo el público que nos vio, muchas gracias. Gracias. Deseo a todos gracia y paz. Bye.